Estamos aquí reunidos para presentar la arquitectura moderna desde la calle, un recorrido de ciudades mexicanas. Este es un libro editado por la Universidad de Guadalajara y coordinado por Eloy Méndez, Daniel González, Adriana Olivares y María Teresa Pérez, quienes convocaron a investigadores y académicos a dialogar sobre las experiencias de la modernidad y sus consecuencias contemporáneas en más de una veintena de ciudades de la provincia de nuestro país, entre las décadas de 1920 y 1970. ¿Se escucha? El subtítulo de esta obra se debe, en palabras de Eloy Méndez, a que desde la calle se observa lo construido inserto en el paisaje urbano. Se trasciende el plano, la maqueta y la fotografía al modo gracias a la inserción en un lugar y momento determinados. Cada uno de estos 5 capítulos obedece a una propuesta metodológica propia, intentando anclar cada elaboración individual en un referente local. Sus textos abogan por el ejercicio responsable de la memoria urbana y también en correspondencia al derecho ciudadano de olvidar o separarse de los objetos urbanos y arquitectónicos. Para dar inicio a esta presentación, vamos a presentar a los comentaristas. Contamos con la presencia de 3 apreciados colegas. Juan Luis Loredo López, que es uno de los colaboradores de este libro, es ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, tiene una maestría en restauración de monumentos y sitios por la UNAM y es candidato a doctor en humanidades por la Universidad de Sonora. Es maestro de tiempo completo en el área de proyectos del programa de arquitectura de la UNISON, línea de investigación Imaginarios en la arquitectura. Alejandro Duarte Aguilar, quien también ha colaborado en este libro, es arquitecto egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte, maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, maestro de tiempo completo del área de Teoría de la Arquitectura en el programa de Arquitectura de la UNISON y presidente de la Academia de Arquitectura, línea de investigación Imaginarios en la arquitectura. Y el doctor Eloy Méndez Sainz, doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador del CEAN, del Colegio de Sonora y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Líder del cuerpo académico Nuevas Tendencias en el noroeste de México y de la red Ciudad, Turismo e Imaginarios. Coordinador de un proyecto sobre el estudio del programa Pueblos Mágicos con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Vamos a darle la palabra a Juan Luis Loredo. Yo quiero explicar un poquito qué fue lo que yo hice. Bueno, yo me centré un poco en el puerto de Guaymas por razones que tenían que ver con ese momento. Estaba yo estudiando algo que eran los imaginarios como parte de mis estudios para el doctorado, y pensé que a través de esta línea podría yo lograr un tipo de interpretación que, alejándose un poco de los academicismos del urbanismo tradicional, arquitectónico, me acercara a esta visión de la arquitectura moderna desde la calle, cuál era el objetivo de este libro. Bueno, Guaymas no necesita mucha presentación, es el puerto por excelencia del estado de Sonora, es un lugar fundado desde la época jesuita, se funda como apoyo para las misiones jesuitas de la Baja California, lo funda el padre Salvatierra, crece como puerto de pescadores y poco a poco alcanza su nivel de mayor apogeo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Caminar por Guaymas es siempre una experiencia un poco desconcertante porque es una ciudad, puerto que nos desconcierta porque no tiene realmente una condición de litoral. O sea, parece ser que Guaymas se le olvidó dónde está la playa, dónde está el mar. Llegar es enfrentarse al caos de su urbanismo desordenado. Guaymas, como muchas otras ciudades, ha tenido que padecer también el embate de la modernidad, del progreso, y esto ha dado al traste con su propia estructura urbana. Se pregunta uno, bueno, ¿y dónde está su arquitectura moderna? ¿Dónde está desde la calle? ¿Dónde la puedo ver? Y poco a poco te vas dando cuenta que es prácticamente inexistente. Entonces, ¿cómo hacer un trabajo sobre arquitectura moderna en una ciudad donde no hay arquitectura moderna? Bueno, entonces, el imaginario precisamente sería tratar de ver a qué se debe esta ausencia. Bueno,
Guaymas es una ciudad que se funda, como ya había dicho, por el padre Salvatierra, se funda en el siglo XVII, crece, después en el siglo XVIII y XIX tiene gran hegemonía, es uno de los puertos principales del Pacífico mexicano, va a competir contra Mazatlán en la parte baja de la costa, y va a ser competencia también de los puertos de la Alta California, en este caso Los Ángeles y Long Beach. Sin embargo, poco a poco, en este momento, que parece ser que Guaymas alcanza un punto de progreso, se empiezan a hacer obras que ni siquiera Hermosillo, que era su ciudad capital, tenía, ¿no? Se hace el Palacio Municipal, la cárcel, que son del mismo autor, y las dos parecen cárceles. Y bueno, la ciudad empieza a crecer, se hace el mercado, hay gran afluencia de compañías, en todo responde a una ciudad portuaria, es decir, los puertos tienen una condición particularmente interesante, son donde terminan los caminos, donde termina un camino de tierra y empieza un camino de mar, ese es un puerto. Entonces es un sitio de reunión y de cruce de ideas, de muchas cosas. Y parece que Guaymas está en ese momento haciendo lo correcto, pero algo pasó. Algo pasó, los capitales abandonan Guaymas, se sale la gente, se languidece la ciudad, y en el movimiento, las obras del movimiento moderno son escasas y muy pocas. En Playa de Cortés, alguna obra de tipo urbano como la plaza, ¿verdad?, el auditorio, y hasta ahí queda. Bien. ¿Cómo interpretar esta ausencia? ¿Cómo interpretar esta ausencia de arquitectura moderna? Bueno, parejo a la realización de la ciudad física, fuera la construcción imaginaria de una ciudad que no necesariamente se parece a la original, de la cual toma no solo el nombre, sino algunos acontecimientos. El puerto de Guaymas, en la imaginación popular, es el lugar donde la patria se jugó su destino, es el centro del orbe, es el terreno querido y tierra privilegiada por Dios. Pero por otro lado, los 6 ejemplos de arquitectura del movimiento moderno en la ciudad de Guaymas, así como en buena parte del territorio sonorense, obedece a condiciones que van desde su origen hasta las propias de la sociedad que atiende. Es decir, la arquitectura que se generó a partir de las vanguardias europeas entre 1930 y 1950, aunque influyente en las ciudades, tuvo un efecto menor en los territorios alejados de los grandes centros de población. Tal parece que este movimiento, que nace a partir de las ciudades fuertemente consolidadas del centro-norte de Europa, un poco podría ser trasplantándose de poblaciones en desarrollo. Su influencia a nivel local no pasa de ser una singularidad destinada a unos pocos edificios públicos, a la zonificación y planeación urbana, pero poco puesto en práctica, sobre todo en la tipología en que más insistió el propio movimiento moderno, la casa-habitación. Esta sintonía, esta diferencia entre el mundo industrial y el mundo en desarrollo está más ligada a las actividades agrícolas y de servicios que a los procesos industriales, y provoca que los principios de los maestros no pueden ser seguidos desde nuestro desarrollo. Condiciones que se verán reflejadas desde los procesos mismos de producción de bienes y productos hasta las condiciones artesanales de su población. Y como apunta el arquitecto Vilo Guerra a reflexionar sobre este mismo problema en la arquitectura brasileña, él dice: donde la condición agraria de una sociedad, la mano de obra artesanal y la lejanía de los centros de industrialización impidió que algunos de los principios del movimiento moderno europeo, en especial los que apuntaban a la estandarización de componentes y a la racionalización de construcción, pudiesen echar raíces. Ahora bien, la diferencia entre los orígenes del movimiento y las condiciones reales donde podría ser ejecutado explica en cierta medida la ausencia de arquitectura moderna en el puerto. Pero también nos habla de otra condición fundamental: la falta de intérpretes. Intérpretes que tradujeran estos principios a un lenguaje que posibilitara el uso doméstico. Las obras de vanguardia fueron y siguen siendo manifiestos de una actividad intelectual que debe ser interpretada y entendida. En lugar de ello, se optó por hacer algo que la academia había hecho desde siempre: simplificar el mensaje y reproducirlo superficialmente. A falta de intérpretes se da la condición complementaria, la inexistencia de un público que actúe como depositario de esta nueva manera de hacer arquitectura. Y Bruno Sevin, en el permo de su obra, nos cuenta de esta situación a la que califica de increíble y absurda, y escribe: es dilapidar el colosal patrimonio expresivo de las vanguardias porque le dimos la responsabilidad de completar y de ser transmitible. ¿Acaso en poco tiempo no sepamos hablar de arquitectura? El otro origen de la ausencia de esta arquitectura moderna en el puerto de Guaymas es una función interior, es su soledad. El aislamiento geográfico, sumado a una sociedad fuerte y tradicional, hicieron sumamente difícil la implementación de arquitecturas que estuviesen planteadas bajo otra premisa que la apariencia historicista. Aún hoy es llamativo el enorme arraigo que existe hacia estos manierismos formales. Unos cuantos ejercicios de arquitectura moderna no bastan para convencer a una sociedad necesitada de elementos de la tradición que expliquen y justifiquen la permanencia del grupo en el poder. Es el manejo ideológico y la manipulación con que la modernidad ha sido usada por estos grupos para embelezar a los habitantes de una cada vez más empobrecida población. Es una condición histórica en todo caso. Es una promesa que se repite como fórmula mágica para ligar los problemas de siempre,
con una solución que nunca llega, y así Guaymas se ha quedado colgado entre sus modernidades. Parafraseando Kafka, cuando él habla del capitalismo, podríamos decir que la modernidad, más que una manera de producir, es un estado del alma. Ahora bien, ya no podemos ser modernos, se apunta hacia las ciudades urbanizadas, donde su condición primordial es la pérdida de contacto con el territorio que la sustenta. Los significados son vacíos, los conceptos de valor y uso lo mismo valen una piedra que un carro, lo mismo significa la vida de un ser humano que el valor de una casa. Todo es convertido en mercancía, desde el terreno hasta el trabajo enajenante. De esta manera, el manejo de los espacios y la arquitectura en la ciudad global se apoyan a la ideología de su sociedad, que es condenada a vivir un simulacro de su vida, de su ciudadanía y de su ciudad. Y bajo este esquema, pues tenemos el último ejemplo, el último ejercicio de la ciudad de Guaymas, intentando ligarse con este mundo al cual ella misma le había dado la espalda. Son imágenes del sueño del crucero que llegó y creo que ya no llega, porque llegó hace 2 años. Y bueno, siguen los sueños, ¿no? Este es otra vez inversión histórica para Guaymas, el desarrollo, las nuevas arquitecturas, los préstamos edilicios que hacemos de arquitecturas hechas en otros lugares, cualquier semejanza con el Burj Al Arab de Dubái es mera coincidencia, ¿no? En fin, la modernidad, o más bien la arquitectura moderna, depende siempre de una sociedad industrial, de una ciudad industrial. Simplemente la modernidad se brilló en Guaymas. Para sus pobladores siempre fue mejor tener una idea de pasado idealizado que intentar seguir un camino propio, incluso a riesgo de equivocarse. Muchas gracias. Bueno, cuando surgió la convocatoria para participar en este libro, yo me encontraba haciendo una investigación de archivo fotográfico en la Universidad de Sonora, y salieron algunas fotos de algunas plazas que yo de niño recordaba con fuentes, y que las fuentes estaban funcionando. Después, por azares de la casualidad, el arquitecto Daniel Marín me dijo que él había sido el proyectista de esas 4 plazas con fuente que ustedes están viendo ahora: la Plaza Morelos frente a la Cruz Gálvez, la Plaza 16 de Septiembre, donde estaba el antiguo, frente al antiguo Hermosillo 70 Cinema, el Jardín Juárez, la intervención de 1958, y el andador, la urbanización del andador del Boulevard Hidalgo, que aquí se ve la fuente, en la calle Galeana. Estas obras fueron realizadas hacia 1958-59, cuando Álvaro Obregón, hijo, era gobernador del estado, y con estos elementos urbanos se culminó todo un trabajo de infraestructura hidráulica para la capital del estado. Se hizo una inversión muy grande. Ahorita no traigo los datos de memoria. Cuando compren el libro, vean este libro. Y así se celebró con este tipo de cosas. Eso es el aspecto paisajístico de las fuentes, en el mismo orden en que se presentaron en su momento. Y entiendo que fueron un motivo de mucho regocijo en la ciudad, y a la postre se convirtieron en paseos que yo creo recordar vi funcionando, por lo menos la del Boulevard Hidalgo, que ahorita, para que se ubiquen, es donde están unas canchas de básquetbol y otros juegos infantiles. Al inicio de la década del 80 estas fuentes ya son abandonadas completamente. Había luz de colores, eran esquemas muy sencillos de composición espacial, pero funcionaban para el momento. Insisto, fueron olvidadas o llanamente sustituidas. Esta fue la última sobreviviente de esas fuentes, la fuente del Parque Madero, intervención que también hizo el arquitecto Daniel Marín Botello. Y esto estaba funcionando hasta la última intervención sobre el Parque Madero, para poner una fuente de agua con luces de colores que hacía exactamente lo mismo que la fuente del 58. Yo no entiendo, si ustedes entienden, díganme, ¿no? Pero incluso vean ustedes las formas que dibujan las aguas danzantes son prácticamente lo mismo. No sé si aquí hay alguna intención malintencionada de homenaje
a la estructura caída, pero funcionaba, o sea, no estamos hablando de una infraestructura que no funcionara y pues, al diablo, no, sí, funcionaba perfectamente. Esas fotos que ven hacia la izquierda son fotos más o menos recientes, un poco antes de que iniciaran las obras. A muchos colegas les hace mucho ruido la palabra nostalgia cuando se habla de arquitectura y sobre todo de arquitectura moderna, pero la verdad es que estos paisajes urbanos ya formaban parte de nuestra memoria de la ciudad y muchos de nosotros crecimos jugando en estos espacios, y al no haber un verdadero debate sobre qué conservar, qué dejar pasar, qué cambiar en la ciudad, pues estamos dejando que otras personas decidan por nosotros y nos den arquitecturas de intercambio que no necesitaban ser intercambiadas. Insisto, sigo sin entender dónde estaba la diferencia. Y este tipo de reflexiones las van a encontrar en muchas otras contribuciones del libro, en muchas otras ciudades mexicanas, Morelia, Veracruz, hay algunos casos de Ciudad de México, y espero que se den la oportunidad de consultar algunos de ellos, no solo el trabajo de las 3 personas que están aquí que hablan de casos sonorenses, sino para que se den una idea de cómo este movimiento arquitectónico, artístico, cundió y cómo se sintió en otros lugares donde no necesariamente había arquitectura emblemática o como la que encontramos en los textos. De verdad espero que se den la oportunidad de conocer estos casos. Gracias. Porque en principio, como coordinador, creo que mi tarea es venir a agradecer el interés de ustedes por el trabajo y por acompañarnos en esta ocasión, ¿no? Este libro tiene ensayos breves, más de 30 capítulos de más de 40 autores y autoras sobre el movimiento moderno, básicamente los años 30, años 60 en México, a partir de varias de sus principales ciudades. Vienen los casos de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Morelia, Nogales, las 2 que ya se mencionaron aquí, Guaymas, Hermosillo, Ciudad Juárez y algunas otras que no voy a recordar. Estas ciudades se recorrieron con la idea de ver de otra manera la arquitectura del movimiento moderno. Estos están compendiados en varias secciones. El primer paquete, que es la más teórica, se refiere a modernidades diversas, las concepciones a prueba, es decir, cuál era el rollo, cuáles eran los principios teóricos que sustentaban las nuevas arquitecturas, lo que fue nueva arquitectura en su momento. Un siguiente paquete es la construcción imaginaria del proyecto, es decir, qué se estaba construyendo en realidad, pero además qué se pensaba que se estaba construyendo. Siempre se ha estado convencido, siempre se estuvo convencido de que lo que se estaba construyendo era un México moderno, cuando muchas veces después el saldo demostró que no se estaba construyendo un México moderno, pero bueno. El siguiente paquete es la experiencia de apropiación y reapropiación, es decir, cómo se construyen, cómo se reconstruyen, cómo se demuelen esas obras. La cuarta parte son continuidades narrativas y discontinuidades espaciales, es decir, el cómo este conjunto de obras corresponden a un discurso más o menos homogéneo, que tiene una unidad indiscutible, pero a su vez son experiencias entre ellas completamente heterogéneas. Y por último, lo que sería, digamos, el conjunto de trabajos tanto atípicos, más difíciles de agrupar, está saldos del movimiento moderno y la globalización. Es decir, bueno, ya pasó el movimiento moderno, ¿qué sucede ahora? ¿Cuál es el tipo de arquitectura que nos interesa realizar?
Es un texto bastante amplio. Alguien dijo, el comentarista, que este pequeño libro, pero son 451 páginas, 452, tamaño carta. Está algo pesado, vale 200 pesos el precio de buen fin. Tienen que aprovechar porque el precio oficial es otro, ¿no? Bueno, ahora sí que les quería comentar. ¿A qué responde este libro? Responde a una preocupación de que la arquitectura moderna nosotros la conocimos en la academia, al formarnos como arquitectos, ya en su época de declive. Y ya había una serie de análisis por algunos críticos que sobre todo sacaron conclusiones bastante pesimistas de lo que había sido el movimiento moderno, y realmente no le reservaban ningún elogio, ninguna cualidad, pensaban que había arrasado las ciudades tradicionales, y en general la arquitectura moderna era un fenómeno que se repudiaba y que no debía repetirse. En general, pues esa era la actitud. Sin embargo, los maestros que decían eso tenían la formación de arquitectos modernos. Los planes de estudio eran de arquitectos modernos, era para formar arquitectos con la visión moderna. Y esos arquitectos tuvieron esa formación y fueron modernos. Yo pensaba que lo que era necesario era sacar un saldo de los que no fuimos modernos. O sea, ¿cómo vemos en retrospectiva? Los que no fuimos arquitectos modernos no compartimos en principio los principios modernos ni las prácticas modernas en sus fuentes. No por sí mismo, no por nostalgia, sino por un hecho muy simple. Las escuelas de arquitectura en general, por no decir que todas, están dando bandazos, no saben ni qué onda, ¿sí? Y aquí hay colegas con arquitectura. Yo no conozco muchas escuelas, las que conozco son suficientes como para afirmar lo que estoy diciendo. No está claro hacia dónde está la brújula. Después de que truene el movimiento moderno, de que llega a su declive, todo se vale. Entonces viene el posmoderno, viene el deconstructivismo, viene el hipermodernismo y varios sismos. Y a estas alturas, la academia está en crisis. El maestro puede decir cualquier cosa porque todo se vale, pero igualmente puede ser fácilmente cuestionado porque es fácilmente cuestionable la práctica de la arquitectura en cualquiera de sus corrientes. Y el maestro no está formado para atender esta crisis. Se formó con un esquema monolítico de valores que eran, valga la expresión, válidos en cierto contexto. Deja de existir el contexto, los valores esos dejan de tener vigencia. Entonces, ¿qué se ofrece? Lo que se está ofreciendo es un poco de todo, un pragmatismo terrible de lo que está apareciendo sobre la marcha. Y ahora el maldito de la película no solamente para los arquitectos críticos, sino para la gente de las ciencias sociales, el maldito es Le Corbusier. Es decir, es el diablo que condenó a las ciudades, a las sociedades, a vivir con un esquema moderno que era falso, que era funcionalista, que era mecanicista, etcétera, etcétera, y se caricaturiza muy fácilmente toda una serie de cosas que dijo. Yo no soy admirador ni defensor de Corbusier, ni mucho menos, pero estamos cayendo en un maniqueísmo que no se aprende de la experiencia. Estamos abrazando nuevos movimientos, igual que como hicimos con el movimiento moderno. El movimiento moderno llegó a México, acríticamente nos pusimos a hacerlo, se confundió con las innovaciones que perseguía la Revolución Mexicana, y finalmente fue un movimiento sobre el que no se teorizó, sobre el que no se hizo conciencia de qué estábamos haciendo. Llega el declive, no nos damos cuenta, ya que lo sepultan los europeos y lo sepultan los norteamericanos, lo sepultamos nosotros, pero los planes de estudio que tenemos en las escuelas son modernos todavía. El lenguaje que tenemos, la forma en que verbalizamos, que analizamos la arquitectura, la forma en que la vemos, sigue siendo moderna.
pero es ya un modernismo terriblemente débil, terriblemente frágil, porque no estamos seguros de que lo que estamos diciendo es correcto. Porque en su momento esos principios eran prácticamente dogmas, eran axiomas en función de los cuales había que actuar. Algo así como los moralistas mexicanos, pues no hay más camino que el nuestro, ¿no? Y eras correcto o eras incorrecto. No había esa actitud que existe ahora entre los estudiantes, las nuevas generaciones. Es decir, toda una diversidad en la que muchas cosas pueden ser válidas y cuesta muchísimo trabajo fundamentar teóricamente el por qué una cosa se hace y no otra. Estamos descubriendo muchísimas falacias acerca de la arquitectura. Y la autoridad que teníamos como arquitectos para inducir, para dirigir el gusto de la sociedad, de cómo debía ser su entorno construido, ese privilegio que nosotros lo manejábamos, ya no lo quitaron, ya no lo tenemos. Y esa es una crisis real de la arquitectura. Y es una crisis, por supuesto, genérica en las artes. Nosotros no somos una causa, ni mucho menos. Pero en el caso de la arquitectura, si ya no funcionamos para definir qué es lo correcto y a definir los gustos que deben de ser, el gusto bueno, el mejor gusto, el gran gusto, el gusto artístico, entonces ¿cuál es nuestra función ahí? Y ese es un problema grave. Es un problema grave porque seguimos formando arquitectos y hay escuelas de arquitectura como nunca, ¿sí? Y se están formando cantidad de arquitectos como nunca. Y se están formando con ese perfil, pues con un perfil terriblemente deficitario. Los profesores no sabemos cómo evaluar, cómo orientar y el cómo ligar incluso con la gente. El cómo ligar con el qué quiere la gente. Los arquitectos nos formamos sin saber qué quiere la gente, porque nosotros somos jueces, nosotros decidimos qué hacer y cómo hacer. Hay un libro por ahí que se hizo hace unos 15 años en España, que se titula algo así que los arquitectos dioses. Es decir, los arquitectos llega un momento en que evidentemente se pueden sentir dioses porque definen y deciden el cómo un universo construido que nos rodea se debe hacer desde sus detalles hasta el conjunto. El cómo se debe de hacer, el cómo se debe de apreciar y el cómo se debe de utilizar. Estamos condicionando el cómo la gente se va a comportar en una obra pequeña y en el conjunto de la sociedad y de la ciudad. Eso, por supuesto, es obra de dioses. Y eso es lo que está en crisis. Eso es lo que está en crisis. Y esta arquitectura moderna desde la calle ataca no solamente la necesidad de obtener un saldo distinto, ya no solamente una crítica a ultranza de la arquitectura moderna. Ya aquí los colegas les han comentado de una manera bastante positiva acerca de experiencias modernas locales cuya negatividad es justamente que hayan sido desaparecidas o que hayan sido mermadas. Es un punto de vista que era inadmisible hace 20 años, hace 30 años, hace 15 años. Ahora podemos darnos el lujo de decir, bueno, es que había cosas que se rescatan, cosas que no se rescatan, efectivamente, y si vamos a formular una nueva arquitectura, es en base a una experiencia que tiene cosas rescatables y por supuesto cosas no rescatables. Entonces, ese saldo que estamos tratando de obtener empieza con esto. O sea, empieza con que vamos a las diferentes ciudades y en las diferentes ciudades decimos qué nos parece la arquitectura que se hizo en ese periodo de movimiento moderno. Pero sobre todo, y por eso se titula Desde la calle, para tratar de ubicarnos con cierta humildad, no sé hasta qué punto lo logramos. Con cierta humildad decir, bueno, finalmente nosotros que estamos tan conscientes y tan apenados de lo que pasó con el movimiento moderno, pero a la gente común y corriente, no arquitectos, ¿qué le pareció? ¿Qué le parece la arquitectura moderna? Ya a estas alturas hay muchos estudios de la arquitectura moderna, por ejemplo sobre Brasilia, que es un gran ejemplo, es el gran paradigma urbanístico de la arquitectura moderna en América Latina,
incluso a nivel internacional, no nomás de América Latina, a nivel mundial. Hay muchísimos estudios que demuestran los gravísimos, garrafales errores, ¿sí?, que se cometieron en Brasil. Pero al mismo tiempo Brasil ya es declarada patrimonio mundial. Y los arquitectos seguimos convencidos de que es una excelente experiencia de la arquitectura y del urbanismo moderno. Pero la gente nunca quiso Brasilia, pues Brasilia está deshabitada. Brasilia es un gran monumento, un conjunto de monumentos. La gente vive fuera de Brasilia. Brasilia es como las casas de Barragán, pues. Son muy bonitas para contemplarlas, pero no son habitables. Son bonitas para el turista, pero Barragán construye su casa y ahora es un museo y es un lugar de visita para turistas. Pero Barragán siempre vivió solo. Una familia no puede vivir ahí. Está todo exactamente en su lugar. Y el fotógrafo se tiene que acomodar exactamente en el punto más fotogénico de una arquitectura que evidentemente es bellísima, es premiable y premiada, ¿sí? Pero esa arquitectura sobre la que seguimos cometiendo los mismos errores, pues. Hay un narcisismo arquitectónico terrible. Entonces queremos saber qué piensa la gente, pues la gente no especialista, los no arquitectos, ¿qué piensan de la arquitectura moderna? ¿Cómo se imaginan que se debe de construir? Y sobre todo, el saldo que nosotros tratamos de construir aquí, que no lo tenemos, sobre esto habría que revisarlo. Este sería un insumo para saber el cómo nos fuimos haciendo modernos, el cómo nos fuimos imaginando que somos modernos, ¿sí? El cómo adoptamos unos principios, nos decretamos modernos y vivimos como modernos. Viene el declive de la modernidad y vivimos otra vez con la arquitectura que se hacía antes del moderno. Las arquitecturas que se están haciendo ahora ya se habían hecho algunas hace siglos, algunas hace décadas antes del moderno. Nos gusta vivir de otra manera. Fue un castigo intelectual, un castigo funcional, un castigo ideológico, una flagelación a la que nos sometimos los arquitectos modernos y sometimos a la sociedad moderna. La sociedad moderna se sometió a eso durante varias décadas. Y después de ese derroche de abstracción, de ese derroche de minimalismo, de ese derroche de reflexión contemplativa, que muchas veces no la creímos, o no la quisimos creer, pero que nunca entendimos, ni siquiera los arquitectos. Entonces ahora queremos que todo sea de filigrana, ¿sí? Queremos que todas las fachadas tengan figuritas. Ya no queremos los muros lisos, ni los espacios vacíos, ¿sí? Los queremos llenos. Somos barrocos otra vez. Retornamos a los lenguajes clásicos o a lo que sea, ¿sí? Entonces amontonamos todo lo posible, incluso ya los fraccionadores se encargan de entregar las casas ya atiborradas de figuritas, ¿sí? ¿Sabes? ¿Dónde está ese espíritu moderno? ¿Dónde quedó ese espíritu moderno? Y no es nomás de la arquitectura moderna, pues, es de las disciplinas en general. La arquitectura está pasando exactamente lo mismo. Los carros, los diseños de los carros ahora son revival, ahora son a la antigüita. Y las construcciones, los edificios y las ciudades se construyen a la antigüita. Los nuevos fraccionamientos se inspiran en el París del siglo XIX. Es decir, a eso estamos retornando. Tenemos una cruda con respecto al pasado. Y nos estamos haciendo tontos. Es decir, como todo se vale, pues no importa. Es decir, nada es criticable, todo está bien, y si no está bien, pues tampoco está mal. Y si no tengo elementos para decir que está bien, tampoco tengo elementos para decir que está mal. Esa línea que nos dividía antes, hasta hace 15, 20 años, de manera muy clara, muy nítida, qué era lo correcto y qué lo incorrecto, qué lo bonito, qué lo feo, ya no existe. Por fortuna ya no existe.
Por fortuna, quitamos de encima esos dogmas. Y por fortuna tenemos la oportunidad, la gran oportunidad de construir un nuevo discurso, una nueva práctica, una nueva disciplina. Por eso es necesario hacer un saldo, regresar a ese movimiento, revisarlo y ver cómo construir un movimiento nuevo, un movimiento distinto, y cómo construir de una manera más habitable nuestras ciudades. Esa es la propuesta, y ese imaginario que se fue construyendo durante décadas, durante todo el siglo XX, todo ese imaginario moderno que tenemos, sigue actuando, ¿sí? Porque lo que hacemos es, regresamos al pasado, pero regresamos al pasado en el cascarón. Esos carros diseñados a la antigüita, en su interior tienen tecnología de punta. Esas casas que tienen figurines de los órdenes clásicos en su fachada, ¿sí? Arquitectura del siglo XIX, o si ustedes quieren californiana, tienen aparatos de punta en el interior y tienen calefacción y tienen temperatura artificial con los aparatos más modernos que puedan, ¿sí? Y el uso que se tiene por parte de la gente es definitivamente posmoderno, no es moderno. Entonces estamos en una especie de esquizofrenia en cuanto al gusto y en cuanto a nuestras prácticas con el entorno, porque tenemos un imaginario que está continuando esa modernidad que arrancó en algún momento y que no la podemos parar. Seguimos pensando que todo debe seguir siendo moderno y cada candidato que viene a modernizar nuestras ciudades. ¿Y cómo concibe la modernización? No lo sabemos, al caso lo de menos. Pero la palabra moderno sigue teniendo gran valor, sigue siendo un valor vigente, sigue siendo moneda de cambio, sigue siendo bandera política y sigue siendo una categoría académica importante. Pero lo más importante es que nuestro imaginario, que nuestra forma de pensar y de apreciar el mundo es fundamentalmente moderno. Por eso la necesidad de revisarlo. Bueno, finalmente quiero decir lo que quería decir al principio, lo que tenía que decir. Quiero agradecerles que hayan venido. Estamos a su disposición para preguntas y comentarios. Agradezco muchísimo al Colegio de Sonora la oportunidad de armar aquí este encuentro. Me da mucho gusto encontrar colegas y no colegas aquí, estudiantes y gente ya formada en el campo profesional. Me da mucho gusto y agradezco muchísimo a Aurora que nos haya atendido, que ahora que está de regreso en Sonora, con su nuevo grado, su nuevo estatus académico, que por fortuna lo está ya capitalizando, para fortuna nuestra también. Seguramente mucho nos va a aportar en los años venideros. Agradezco los comentarios, la participación de Luis Loredo, que también ha sufrido algo y ha contribuido en lo posible en el hacer arquitectónico local, y Alejandro Duarte también por sus comentarios, pero sobre todo porque tuvo la iniciativa y fue el encargado de armar toda esta situación, todo este espacio que tenemos ahora. Muchísimas gracias, muy amables.